A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहला था मैं जा जित भी दिल मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई ओते को सी नी सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Creo que tienes un despertador nuevo. Tú siempre Sí. llegas a la hora, nunca has llegado tarde, que yo sé. No, incluso me despierto antes de que suene, pero por si acaso, se me estropeó el anterior y me he comprado uno y no sé si he hecho bien, porque es uno que tiene el himno del Real Madrid. Con lo cual pasan 2 cosas que no te gustan, que tienes que despertarte y que suena un himno que no es el tuyo. Sí, le voy a coger manía. Quizás me debería haber comprado el himno del Barça, ¿no? O algo así, para cogerle manía. Claro. Bueno. ¿Has visto algo de la cena de los corresponsales? No, igual no es mirando... ejercicio político cómico que tiene lugar todos los años y que siempre envidiamos. No, estaba mirando Twitter y había cosas muy interesantes. Una que decía Obama, no está Trump entre nosotros porque está en casa tuiteando insultos contra Angela Merkel, ¿no? Exacto. Y otro parece ser que el presentador Larry Wilmer ha hecho alguna broma sobre la muerte de los periódicos impresos y no se ha reído nadie. Hombre, esta asociación de prensa de Washington. Había un vídeo muy divertido, puedes verlo ahora, que ha montado Obama. Ya sabes que los presidentes siempre graban un vídeo. Se hizo muy famoso aquel que grabó Bush, protagonizado por su perro, ¿te acuerdas? Sí. Y es un vídeo de Obama en el que él se plantea qué va a hacer cuando deje de ser presidente, porque está muy aburrido, no tiene nada que hacer. Entonces va a sacarse el carnet de conducir y le piden el certificado de nacimiento para que demuestre que es americano. Y al final acaba viendo películas con el que ha sido su mayor enemigo político, que era John Boehner. Es un vídeo muy divertido que siempre te hace pensar por qué no habrá un poco más de humor en otras campañas políticas. Los anglosajones son muy buenos en reírse de sí mismos, también los judíos son muy buenos en reírse de sí mismos, y nosotros somos muy buenos en reírnos de los demás, pero no de nosotros mismos. Exacto. ¿Empezamos? Vamos. ¿Eras muy de Prince, tú? Sí, ¿Ah, sí? lo descubrí en el 85 en Washington, cuando llegué a Washington, que allí viví un par de años, y me gustaba mucho más que Michael Jackson. Entonces, además era el año Purple Rain, y la verdad es que me hizo bastante fan. Y luego le vi aquí a actuar una vez en el Vicente Calderón, que a mí no me gusta ir a conciertos y me fascinó. De lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con esto. Bueno, la palabra lluvia quizá, ¿no? Pues algo muy, muy diferente. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов. Con este aviso por radio, pidiendo a la gente que desalojara sus casas, comenzaba uno de los capítulos más duros de nuestra historia reciente, que es el accidente en la central nuclear de Chernóbil, en la actual Ucrania. Han pasado 30 años desde aquel 26 de abril de 1986. Las imágenes nos siguen impactando. El resultado fueron decenas de miles de muertos. Digo decenas porque nadie sabe ni cuántos murieron ni cuántos morirán todavía por esto, ¿no? Se dijo que en el momento de los bomberos, sobre todo las primeras personas que entraron ahí a tratar de contener el accidente, fueron 31 personas muertas, pero evidentemente han muerto muchas más debido a las causas de la radiación. Greenpeace calcula en unas 90.000, aunque pueden ser muchas más. Hay ciudades fantasmas como Pripyat, que es la más afectada, y después, si lees a la premio Nobel, tiene un libro que se llama Voces de Chernóbil, ves que quizás la zona más afectada fue Bielorrusia. Por los vientos, salvó los vientos a Kiev, pero condenó a gran parte de Bielorrusia. Es un libro que es casi un gran reportaje periodístico, más que una novela, ¿no? Por eso le dieron el Nobel, de hecho. Hay alrededor de 6 millones de personas, se calcula, que estuvieron expuestas a altas dosis de radiación, con consecuencias inciertas que durarán mucho tiempo, son graves. Sí, se liberó 100 veces más en radiación que en Hiroshima y Nagasaki.
y por otras muchas razones fue uno de los accidentes más mortíferos. Es un accidente nivel 7, que es el mayor. Fukushima también tiene el nivel 7, que hablaremos de ello, pero es uno de los accidentes más graves, y sobre todo el secretismo que rodeó al accidente, porque era la época de la perestroika, la glasnost, Gorbachev, y la verdad es que ahí fracasó totalmente. De hecho, ante una catástrofe, mira, ahora pasó con Ecuador, ¿no? Como Correa se ve obligado a privatizar cosas para sacar dinero y poder hacer frente a los efectos del terremoto. Una de las grandes preguntas es cómo actúa el gobierno después de esa gran catástrofe y qué capacidad tiene para actuar. En el caso de esa época era un gobierno obviamente muy distinto al que hay ahora y una situación geográfica muy diferente. Sí, y Fukushima tampoco se reaccionó bien, y en aquel accidente de la isla de las 3 millas, ¿no? En Estados Unidos, es muy difícil gestionar la información nuclear y siempre rodea un gran secretismo. Por eso los movimientos que están contra la energía nuclear se basan en esto, es decir, que no hay una... Y después, aparte de toda la basura nuclear donde se coloca, es un material realmente peligroso, muy útil porque te permite encender la luz, pero hay otros medios como la luz solar y no sé, otro tipo de energías más limpias que pueden hacer el mismo papel. De Chernóbil acaba de regresar el periodista John Carlin, que hoy nos escucha desde Londres. ¿Cómo estás, John? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. El resultado de esa visita y ese viaje es Chernóbil, la sombra de una catástrofe, un reportaje fantástico que hemos leído estos días en El País. ¿Cómo de alargada es la sombra de aquel desastre 3 décadas después, John? Bueno, a ver, para empezar, la zona de Chernóbil lo llaman una zona de exclusión, tiene como un diámetro de 50 kilómetros, es como un estado dentro de un estado. Para penetrarlo tienes que pasar 2 diferentes controles militares. El segundo, más complicado, te piden incluso más papeles y más permisos y tal. Eso por un lado, y dentro de esta zona de exclusión que tiene su centro, el reactor nuclear de Chernóbil que explotó, está rodeado de pueblos, ciudades, granjas, fantasmas. El más tremendo, o sea, uno de los lugares más increíbles, más macabros que he conocido en mi vida, al que he ido, es Pripyat, la ciudad que está a unos 3 kilómetros del reactor de Chernóbil que explotó. Una ciudad que tenía unos 43.000 habitantes. Era el sueño metropolitano soviético. Era una ciudad modelo, preciosa, moderna. Se había construido hacía unos 15 años antes del accidente nuclear. Y ir a este lugar y ver esta gran ciudad absolutamente vacía, en todos los edificios ahí, pero todos enormes árboles ahí creciendo, ni un ser humano que vive ahí, es la cosa más macabra, más fantasmal que he visto en mi vida, y es la imagen para mí del impacto que tuvo este accidente nuclear en esa zona. ¿Tú crees que el accidente fue, digamos, lo que empezó a hundir el imperio soviético, al ver la incapacidad de una superpotencia para gestionar al menos la información y después la salud de sus habitantes? Sí, mira, yo no soy suficientemente experto en la historia soviética de aquel tiempo para darte una respuesta contundente. Lo único que te puedo decir es que sí, que el propio Gorbachev, que fue el impulsor del glasnost de la perestroika, él reconoció que el accidente de Chernóbil sí tuvo un impacto en la caída definitiva de la Unión Soviética. Y, a ver, esta ciudad fantasma de Pripyat, que os acabo de contar un poco de ella, yo la vi como una metáfora de la Unión Soviética y su caída, y la caída del sistema comunista que propuso. Porque, como digo, era una ciudad modelo, quizá era la ciudad más moderna, más perfecta de la Unión Soviética, construida ahí en Ucrania, como un ejemplo de la perfección del sistema comunista. Y el hecho de que tuvieron que abandonarla y está ahí como una ruina maya, ¿no? Pero en el frío de Ucrania, varios años después, y estar ahí como una ciudad fantasma por, no sé, miles de años,
ahí tienes una metáfora. Pero sí, es verdad que yo creo que sí, que obviamente se puede ver como metáfora, y según el propio Gorbachev ha dicho, el fracaso que representó este accidente nuclear fue uno de los impulsores de la caída de la Unión Soviética. John Carlin, desde Londres. Gracias, John. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, adiós. Por cierto, tiene un gran libro sobre Islandia, que creo que ha publicado ahora. Tiene varios grandes libros, sí. John Carlin. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti Hace 40 años nuestros vecinos cambiaron su historia, Portugal, y todavía sigue emocionando pensar que esa democracia se conquistó cambiando balas por claveles. Sí, y que esta fue la canción que era la señal para que las tropas salieran a la calle y acabaran con una dictadura, bastante larga, casi gemela a la nuestra. Está Grandola Vila Morena. Es curioso, hablabas tú antes de tu nuevo despertador, como todos los países, fíjate, los ingleses, por ejemplo, los americanos, tienen sus himnos, incluso sus bandas sonoras para acontecimientos históricos. Nosotros, en cambio, tenemos lo contrario, tenemos aversión a tener un himno, ¿verdad? Sí, fíjate, en Inglaterra el otro día estuvieron discutiendo en la BBC si cambiar el himno de God Save the Queen o de King por otro himno, y tienen 2 o 3 muy populares, Rule Britannia, Jerusalén, etcétera, y aquí no. Yo no sé, buscando quizás el canto a la libertad, la bordeta, pero no tenemos ningún himno o ninguna canción que pueda cantar tanto la derecha como la izquierda, como ocurre en este caso en Portugal. O que te traslade incluso a un momento determinado de la historia, ¿no? Pero bueno, hablamos de Portugal para entender mejor qué queda hoy en ese país de aquella revolución. Nos acompaña Carlos Magno, alguien que sabe muy bien de lo que hablamos, porque además de periodista portugués, dirige el Consejo Regulador de la entidad reguladora para la comunicación social en Portugal. Carlos, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Cuéntanos, Carlos, qué queda hoy de aquel espíritu revolucionario en el Portugal de esta época. Resta la Constitución de la República, resta la memoria vivida y practicada en la cultura portuguesa, y resta sobre todo la idea de que para nosotros el mundo portugués ha cambiado definitivamente, porque se sucedió la independencia de las colonias portuguesas con la creación de 7 nuevos estados, un poco por todo el mundo, de la Asia, de Timor, aquí muy cerca al Atlántico, a Cabo Verde, Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé. Sí. Y es un cambio que hizo una generación, que es un poco mi generación, ¿no? Hace 40 años éramos todos jóvenes, acreditábamos que podríamos cambiar el mundo, y en efecto en Portugal se cambió mucho, se cambió tanto que nosotros no lo acreditamos, porque, entre otras cosas, Portugal se cambió radicalmente y al mismo tiempo absorbió casi 1 millón de portugueses que estaban en el imperio, espalhados por el mundo al mismo tiempo. Y todo eso se hizo sin sangre, y todo eso se hizo al son de una canción que vosotros habéis puesto a comenzar esta conversa, y que ainda me emociona a mí particularmente. Sí, nos emociona también a nosotros, porque aquí en España se vivió el 25 de abril con una gran ilusión. Incluso aquí, a mí me pasó en la facultad en el 75, si cantabas Clavelito, que era una canción popular española, claro, te atacaba la policía porque pensaba que estabas poco menos que haciendo... ¿Pero qué sueños se han quedado en el camino? Ha habido un gran cambio de Portugal, de un país pobre como España. La Unión Europea nos ha ayudado muchísimo, a un país mucho mejor. Pero ¿qué sueños se os quedaron en el camino que habría que recuperar? Yo creo que son un poco las ideologías y la práctica, la dura realidad, porque nos éramos todos un poco izquierdistas, maoístas, algunos, grande parte de la juventud portuguesa,
tenía unos gustos extraños porque acreditaba en la China de Mao Zedong, en la Albania de Beroša, y había también el Imperio Soviético. Y en esos tiempos había una gran marca ideológica. Todos nosotros teníamos un partido, habíamos leído o pensábamos que habíamos leído libros importantes. Estaba caliente ainda el mayo de 68 en Francia. Y por tanto era el tiempo de las ideologías. Y ese cambio se produjo con mucha naturalidad, con mucha suavidad, con alguna eficacia, pero al mismo tiempo yo creo que nosotros queríamos un poco más. Queríamos el mundo perfecto, queríamos un país completamente diferente, queríamos la igualdad, y aos poucos fomos reconhecendo que não era possível. Hoje se discute em Portugal um pouco aquilo que se chama o paradoxo, a paradoja de la modernidade, que consiste en el siguiente: hoy nunca, como hoy estuvimos tan bien y nunca fomos tan críticos. Y esa es una cuestión que marca el desarrollo de la humanidad, porque desde luego, claro. Nunca estuvimos tan bien y nunca fomos tan críticos, vale, eso es bueno, queremos estar mejor. Sí, pero la paradoja de la utopía casi, ¿no? Sí, es un poco eso. Te tengo que dejarte, Carlos, porque es que viene una desconexión en la radio y no nos la podemos saltar, porque si no, nos quedamos silenciados. Carlos, te agradezco mucho esta conversación. Espero que podamos entender un poco gracias a mejor. ti y a vosotros. Es siempre un placer hablar del discurso. Claro que sí. Un abrazo, Carlos. Para vosotros. Hasta Vale. luego. Adiós. La paradoja de la modernidad, ¿no? Nunca estuvimos tan bien. Sí, eso nos pasa aquí en nos España. quejábamos tanto. Sí, nos quejábamos menos cuando estábamos peor. Esto es Sinéad O'Connor, es versión de Prince. Esto Sí. lo pones por la que se lió cuando rompió una foto del Papa Sinéad cuando cantaba esta canción. Me ha caído muy bien en la esta televisión mujer, americana. que por cierto tiene bastantes problemas personales. Sí. Hace poco tuvo una tentativa de suicidio, lo anunció Sí. por Facebook. Es una muñeca rota, una mujer que canta muy bien. Sinéad O'Connor, nada es comparable a ti. No te lo digo por ti, no estoy flirtando contigo, Ramón. No, me está empezando a emocionar. Hasta luego, Ramón Lobo. Un abrazo. Take away these blues, 'cause now